Bien, jóvenes, en esta ocasión vamos a trabajar lo que es el mínimo común múltiplo. Este es un tema muy básico para todos ustedes que debemos de conocer. Y como su nombre lo dice, es el mínimo común múltiplo, que quiere decir que es el menor de los múltiplos que tienen en común. Vamos a hacer un ejemplo. Dice que quiero obtener el mínimo común múltiplo de 3 y de 4. Son las siglas del mínimo común múltiplo. ¿Pero qué es el mínimo común múltiplo? Su nombre lo está diciendo. El menor de los múltiplos que tienen en común ciertos números. Por ejemplo, yo tengo el 3 y el 4. Un método tradicional es poner prácticamente la tabla del 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, etcétera, etcétera. En la del 4 sería 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, etcétera, etcétera. ¿Y qué es lo que va a pasar aquí? Simplemente vamos a identificar que en la tabla del 3 y en la tabla del 4 hay números que tienen en común. En este caso, el 12. Tenemos otro que es el 24. Pero nos está pidiendo el mínimo común múltiplo. Ya vimos que tienen dos números en común o pueden tener más si nosotros continuamos. ¿Cuáles son esos dos números? O en este caso estamos mostrando solamente dos números, el 24 y el 12, que tienen en común el 3 y el 4. ¿Cuál es el mínimo? Pues el 12. El mínimo común múltiplo de 3 y de 4 es el 12. Esto lo podemos hacer de una manera más fácil porque ¿qué va a pasar cuando tengamos números muy grandes? Obviamente no vamos a hacer la tabla de esos números muy grandes. ¿Qué es lo que haríamos? Para eso existen los números primos. En un video anterior ya lo trabajamos, que son los números primos, números compuestos. ¿Cuáles son esos números primos? El 2, el 3, el 5, 7, 11, etcétera, etcétera. Vamos a comprobar, vamos a trabajar o vamos a sacar el mínimo común múltiplo con la otra técnica, que es más práctica, más sencilla. ¿Qué vamos a hacer? Colocar el 3 y el 4. Una línea vertical y otra horizontal. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a sacar mitades, terceras, quintas, séptimas, etcétera, etcétera, dependiendo las necesidades de nuestro ejercicio. Ahora, siempre vamos a utilizar números primos, porque en su guía nos piden algunas o ciertas actividades descomponer en factores primos. En este caso, vamos a descomponer en factores primos para encontrar el mínimo común múltiplo de 3 y 4. ¿Y cuáles son esos números primos? Siempre se van a utilizar 2, 3, 5, porque son los números primos. Entonces, empezamos con mitad. El 3 no tiene mitad. Vamos a borrar esto. El 3 no tiene mitad, entonces simplemente lo vamos a bajar. El 4 sí tiene mitad, pero como estos dos todavía uno de ellos tiene mitad, continuamos con mitades. Mitad de 2 es 1. El 3 lo bajamos. Vamos ahora a pasar al siguiente número primo. Tercera. Tercera de 1, pues ya no podemos hacer nada, pero 3 entre 3 nos da 1. Cuando lleguemos a la unidad quiere decir que ya terminamos. Ahora, ¿cuál es el mínimo común múltiplo? Utilizando esta técnica, simplemente multiplicamos estos tres números primos. 2 por 2, 4 por 3, 12. Y es el mínimo común múltiplo de estos dos números, como lo habíamos hecho en el ejercicio utilizando las tablas de multiplicar. Si nosotros hacemos otro ejercicio, otro ejemplo,
utilizando números un poquito más grandes, por ejemplo el 16 y el 24, por ejemplo. Inclusive aquí podemos poner otro número, Va a haber ocasiones que nos pidan encontrar el mínimo común múltiplo de 3 dígitos, de 4, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el múltiplo que tienen en común estos tres? Ahorita nada más vamos a hacer esto con 2. Pero en su guía sí aparecen algunos con 3. Entonces empezamos siempre con el más pequeño de los números primos, mitad. Mitad es 8, 12. Los dos tienen mitad, 6, 4. El 4 sigue teniendo mitad, es 2. Este también tiene mitad, es 3. Seguimos con mitad. Ya llegamos aquí a la unidad, ya hasta ahí le vamos a parar con este número, pero este todavía continúa. Tiene tercera, bueno, aquí lo teníamos que bajar, tercera de 3, pues es 1. O 3 entre 3 para que sea más claro. Cuando lleguemos a la unidad en ambos números o los 3 que tengamos, pues ahí ya termina nuestro procedimiento. Y para obtener el mínimo común múltiplo se multiplican todos estos factores primos. 2 por 2 son 4, por 2, 8, por 2, 16 y por 3 nos da 48. Entonces, el mínimo común múltiplo de 16 y 24 es 48. Ahora, en ocasiones en problemas matemáticos, ¿cuándo debemos utilizar el mínimo común múltiplo? Les voy a mostrar solamente unas pequeñas palabras básicas que nos van a indicar cuándo utilizar ese mínimo común múltiplo. Las palabras se repiten, vayan a coincidir, otro se encuentran, otro mínimo. Puede haber otras palabras, pero estas son básicas en un problema matemático cuando sea necesario utilizar el mínimo común múltiplo. En el siguiente video vamos a trabajar lo que es el máximo común divisor.